democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía, desde el CEAD Medellín, por la RV, para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo a amables oyentes de la Radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y especialmente a los oyentes de la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Para ellos también un saludo especial. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de programas sobre la ciudadanía con un invitado bastante importante, bastante especial en todo su proceso de trabajo de construcción de ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Con él vamos a trabajar la temática, los procesos de participación, convivencia y reconciliación en la ciudad de Medellín. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Nuestro invitado se llama Jorge Iván Mejía Martínez. Algo para conocer de nuestro invitado, el doctor Mejía, es que es economista, es especialista en análisis político y del Estado, fue concejal del municipio de Medellín, ha sido secretario de Desarrollo, también ha sido secretario de Gobierno, tanto de Medellín como de Antioquia, y actualmente es el consejero para la convivencia y la reconciliación. Bienvenido, doctor Jorge. Gracias, Juan. Un saludo muy cordial para toda la comunidad de Radio UNAD. A ustedes agradecerles la oportunidad, a nuestra amiga Margarita igualmente, a Orlando, bueno, a todas las personas que de una u otra manera tienen que ver con esta querida institución. Como pueden apreciar, amables oyentes, nuestro invitado con todos sus pergaminos y con todo su bagaje nos va a hacer un recorrido bastante interesante sobre todo ese proceso de participación, convivencia y reconciliación en la ciudad. Pero antes de eso, doctor, ¿por qué no nos habla un poquito de su experiencia, de su proceso comunitario previo antes de llegar a desarrollar todo este proceso político y social en la ciudad de Medellín? Sí, el tema de participación de la ciudadanía ha sido una constante en la vida nuestra y como en la vida de muchas personas en la sociedad local, regional, nacional. Afortunadamente ha habido la posibilidad de ejercer esa participación desde distintos niveles, desde el trabajo de barrio, de comuna, a través de las juntas de acción comunal, a través de las juntas administradoras locales, igualmente estimulando el que otras personas asuman la participación como una posibilidad que brinda la democracia. Esta como forma de gobierno lo es en la medida en que la gente tenga la posibilidad de aportar, de participar, de incidir en los destinos de la colectividad. Y entonces el tema de participación ha sido de una u otra manera una labor relacionada con la actividad social, política, institucional que hemos tenido, y gracias a la, digámoslo así, suerte, pero también a muchas personas y entidades hemos podido estar en esos ámbitos de ejercer la participación y al mismo tiempo buscar que otras personas hagan lo mismo. Previamente nos estaba comentando usted que todo este proceso tiene una base y usted lo está diciendo en su discurso, es un proceso de base comunitario, de base de barrio, donde usted empezó haciendo
representante de una Junta de Acción Comunal, posteriormente pasó a ser edil de la Junta de Acción Administradora Local del barrio, y que ahora hoy en día está en el proceso de ser el consejero y de ser esa persona que maneja la convivencia y la reconciliación en la ciudad. ¿Cómo fue ese recorrido que usted tuvo en el barrio? ¿Qué ventajas le dio? ¿Cómo organizó todo este proceso para llegar a lo que hoy en día es Jorge Iván Mejía? Sí, Juan, porque usted me lo pregunta, le cuento, aunque no acostumbro hablar de esas cosas, porque me parece que más que dar cuenta de la experiencia personal, yo creo que son más importantes los ejercicios colectivos que hemos tenido en la ciudad. Pero yo me considero política y cívicamente fruto de la Constitución del año 91, Constitución que permitió abrir muchos espacios de participación en el país, e igualmente en los escenarios que tradicionalmente estaban al servicio de las élites en nuestra sociedad, por ejemplo el Consejo de Medellín. El Consejo era una entidad donde los empresarios, los comerciantes, los industriales iban luego a destinar su día laboral a sus empresas, destinaban 2 o 3 horas diarias al ejercicio como concejales de la ciudad. No había una labor profesionalizada como ocurre actualmente. Ello porque eran personas que ejercían esa labor, ya sea con un espíritu cívico o por algún interés, no necesitaban dedicarse de tiempo completo a esa labor. Cuando se estableció la posibilidad de que a quienes se dedicaran a ejercer la representación popular, ya sea en los consejos o en las asambleas, y recibieran una especie de remuneración, así sea por honorarios, se abrieron espacios para que personas que no tenían las condiciones económicas para llegar a esos espacios lo pudieran hacer. Entonces, casualmente en la zona noroccidental nos juntamos algunos amigos, concretamente Fabio Rivera, quien hoy es concejal de la ciudad, y Omar Hoyos, quien hoy es el secretario de Movilidad de Medellín. Cada uno era presidente de Acción Comunal en su respectivo sector, Fabio en el 12 de octubre, Omar en Castilla y John Robledo. Igualmente, posteriormente, cada uno fuimos ediles en cada una de las comunas, Omar en la 5, Fabio en la 6 y yo en la 7, y los 3 decidimos que en lugar de estar tocando las puertas de los políticos, ¿por qué alguien de nosotros no decidía aspirar en este caso al Consejo de la Ciudad y ejercer directamente esa labor que le pedíamos a otras personas que lo hicieran, en aras de trabajar por la comunidad? Nosotros organizamos las primeras Olimpiadas Comunales en la zona noroccidental con mucho éxito, y eso nos permitió algún reconocimiento popular que posteriormente nos facilitó el ejercicio o el propósito de llegar al Consejo de la Ciudad. Entonces llegamos al Consejo de la mano de algunos dirigentes políticos importantes de Medellín y de Antioquia y del país, como Darío Londoño Cardona, un senador de la República liberal que fue desafortunadamente asesinado en la Universidad de Medellín. Otra persona importante fue Armando Estrada Villa, quien era representante de la Cámara en aquella ocasión, fórmula de Darío, y con ellos nos metimos a hacer trabajo político en el Partido Liberal. Y cuando presentaron diferencias con el directorio de aquella época o el cacique, lo digo con mucho respeto, de aquella coyuntura, Bernardo Guerra Serna, nos retiramos de ese directorio con Darío y Armando y fundamos un movimiento que se llamó Participación Liberal, precisamente porque el tema de participación era una de las solicitudes que hacíamos al Partido Liberal en aquella época, porque eran entidades políticas muy cerradas, muy al servicio de algunos sectores, con muy pocas posibilidades para que otros sectores, particularmente los populares, pudieran acceder a la actividad política. Entonces no fue posible, por eso fundamos este partido, este movimiento, y fue a nombre de ese movimiento que yo llegué al Consejo de la Ciudad de Medellín. Como pues se puede dar cuenta a nuestros amables oyentes,
es un proceso que sale de la base comunitaria, de la base social, y que tiene sus frutos en todo el proceso que vienen realizando a través de ese movimiento del cual nos está hablando nuestro invitado, y la participación de otros compañeros en ese mismo proceso. De ahí en adelante usted ya empieza su proceso como concejal, logra escalar algunos peldaños, empieza como secretario de Desarrollo y posteriormente secretario de Gobierno. ¿Qué experiencia le ha dado esa posibilidad de ser secretario tanto de Desarrollo como de Gobierno en estos procesos de participación, convivencia y reconciliación de la ciudad? Sí, yo tuve la oportunidad de ser concejal de Medellín 3 periodos, del año 1995 hasta el año 2003. Cuando decidí ser candidato a la alcaldía, perdí la contienda con Sergio Fajardo, hice fórmula con Aníbal Gaviria. Aníbal era candidato a la gobernación de Antioquia y yo era candidato a la alcaldía. Él ganó, yo perdí, pero hicimos una muy buena amistad y eso me permitió que cuando él llegara a la gobernación me llamó como su secretario de Gobierno. Durante 4 años, 2004-2007, un periodo muy álgido en la vida del departamento. El conflicto estaba en pleno furor, pero fue muy gratificante desde el punto de vista personal y desde el punto de vista institucional el ejercer esta actividad de trabajar por la seguridad y la convivencia de los antioqueños. Eso me permitió posteriormente ser llamado, cuando Aníbal fue alcalde de Medellín, para que trabajara como secretario de Desarrollo Social, donde un programa fundamental era el del presupuesto participativo, que es una iniciativa de participación ciudadana que busca incidir en la destinación que cada año se le da a un porcentaje de los recursos del presupuesto municipal, para que las comunidades de manera autónoma y libre decidan en qué necesidades invierten esos recursos. Esa es en esencia la filosofía del presupuesto participativo. Posteriormente pasé a secretario de Gobierno de la ciudad en el año 2013 y el énfasis fue el de convivencia y apoyo y estímulo a la convivencia en la ciudad, dado los grandes niveles o altos niveles de desconfianza, de animadversión, de solución violenta de los conflictos y los problemas que tenemos en este campo en la ciudad. La Secretaría de Gobierno se desligó del tema de seguridad porque el alcalde decidió crear la Secretaría de Seguridad para que se dedicara a ese tema, y Gobierno quedó orientado fundamentalmente al tema de derechos humanos y al tema de convivencia. Posteriormente, este año 2014, a partir de octubre del año pasado, estoy ejerciendo como consejero de convivencia y reconciliación, todo lo que tiene que ver con el apoyo al proceso de paz de La Habana y el estímulo a asuntos cruciales en nuestra sociedad, como son los de la promoción del perdón, de la reconciliación, de la paz, que son grandes deficiencias que tenemos como sociedad. Importantes las temáticas que usted nos plantea y nos propone, doctor Jorge, para continuar trabajando sobre ellas después de que regresemos de un corte institucional y profundicemos acerca de ellas. Ya regresamos. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Sobreviviendo en el barrio donde se escuchan disparos, donde se muere la gente por culpa de algunos cuantos. El terror en mi comuna hizo parte del pasado, dejando amargos recuerdos. Corazones afectados. Muchos son los que han llorado por un ser que se ha marchado. Sientes que mueres por dentro al saber que esto ha llegado. Atormentó a nuestros barrios, el dolor y el engaño son algunas consecuencias de los que hicieron el daño. Fuerte inspiración sobrevivir en aquella tierra, comunas como la 13. Era difícil estar dentro y difícil estar fuera.
me señalaban, me maltrataban como si un bandido yo fuera. Guardar discreción, que donde vivo es un secreto. Pensar antes de hablar y disfrutar del resto. De acá ante la autoridad, el nombrecito era molesto. Que si vienes del morro eres un guerrillo como el resto. Pero protesto y ahora presto por eso. Y estoy seguro que muchos supimos guardar el puesto. Al recordar lo vivido ven en el suelo los cuerpos. Sientes tristeza en el alma y te invaden los recuerdos. Pues fue aquí donde aprendimos cuánto se aman los muertos. En escenas cotidianas porque la guerra estalló. Lloran, lloran mientras a Dios imploran. Y entran las balas sin rumbo, tus ventanas explotan. Y agota aquella última esperanza y es cierto que solo los que lo vivimos sabemos que es sufrimiento. no miento, no se olvida si pasa el tiempo. Ver a un parcero abatido inspira mis pensamientos. Si una lágrima se derrama es por cierto sentimiento. Rindo tributo a los míos con frases que hoy lanzo al viento. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Por mucho que pase el tiempo, no olvidar no puede, no. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Y cuando sucede, en realidad es cuando duele. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Tragos de amargos recuerdos invaden mi mente. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Nadie sabe qué se siente. Un día normal en nuestra comuna era un día de luto. Un día en el que 50 contra 50 practican el deporte de brutos. Tras las paredes de nuestras casas, intimidados ocultos. Proyectiles perforan conmigo por los muros. Desesperadas personas salvadas de las balas de derecha a izquierda en apuros. A ningún francotirador le importará de un niño el futuro. En mis calles tristes me aventuro. Se encuentra la muerte expandida en cada esquina. Como cuando tú practicas diariamente la misma rutina. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Nadie sabe en realidad, tampoco ve con claridad. Que lo poco que vos tuviste lo perdiste al despertar. Los que mueren y se van solo recuerdos quedarán. Para mí esto es lo más triste. Conmigo ya no estarán. Se sienten es cuando se van, se lloran cuando ya no están. Salen amargos los recuerdos, tu amigo no lo ves más. Tu amigo no lo ves más. Sí, lo recuerdo, hay fechas memorables. Como si no nombre recuerdo de personas inolvidables. Hay historias aterradoras de asesinos despreciables. Y un 21 de mayo, El 6 de octubre no se hable. una guerra de muertes civiles por imprudencias notables. Mariscal y Orión, acertijos indescifrables. En calle cientos de heridos y una lista interminable. Y como todos saben, no han hallado el responsable. Miembros de la autoridad, con sus verdes trajes, a diestra y siniestra disparan en sus ideales. Ideales inestables de una guerra para el mundo por cable. Lo mismo son de asesinos, solo que estos son legales. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Llanto, miedo, rabia, impotencia, nerviosismo, entre otros sentimientos. Fabula En sí mismo, creando del panorama. drama típico, traumático, carente de lo ético, metafísico de lo estético. Se tranza del ambiente Un aire enfermo, tétrico, triste, acromático, un civil histérico. Se tranza del ambiente, un aire enfermo, tétrico, triste, acromático, un civil histérico. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Por mucho que pase el tiempo, no olvidar no puede, no. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. y cuando sucede, en realidad es cuando duele. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Tragos de amargos recuerdos invaden mi mente. Nadie sabe qué se siente hasta que sucede. Nadie sabe qué se siente. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Jorge Iván Mejía Martínez, quien actualmente se desenvuelve como consejero para la convivencia y la reconciliación de la ciudad de Medellín, trabajando con él los procesos de participación, convivencia y reconciliación en la ciudad. Él nos venía diciendo que a partir del octubre del año 2013 ejerce este cargo y nos estaba orientando en qué consiste todo ese proceso. Continuamos entonces, doctor Jorge, con los procedimientos, los avances, los logros, pero también un poquito los avatares de todo ello. Sí,
Colombia es un país que tiene 50 años de conflicto armado, de violencia por parte de distintos actores, incluso institucionales. De un lado ha estado la guerrilla, de otro lado estuvieron los paramilitares, lo que se llama hoy las bandas criminales, muchas de ellas nacidas al calor de la desmovilización de las AUC hace algunos años. Incluso miembros del Estado también han ejercido esos niveles de violencia. Y tenemos un rezago grande en nuestra sociedad en materia de reconciliación. En las últimas elecciones presidenciales se vio claramente la magnitud de esta problemática. Medio país deseando salir de una vez por todas del conflicto y otro medio país con otra postura, no necesariamente de rechazo a la paz, pero sí planteando serios requerimientos para apoyar el proceso que el gobierno nacional lleva a cabo actualmente, y me parece que con éxito. Podríamos hablar, doctor Jorge, que el componente de la sociedad civil colombiana se encuentra un tanto polarizada frente a este proceso de paz, de reconciliación y de participación en lo que respecta al quehacer de ellos mismos. Sí, hay varias circunstancias que como explicaciones se podrían dar. De un lado son 50 años en los cuales varias generaciones se han levantado, han crecido y no han tenido un solo día de sosiego, no han tenido un solo día de paz. Entonces son personas que no han sentido la diferencia entre vivir en paz o vivir en guerra. Por lo tanto, me perdona la expresión, les importa poco el que el conflicto se pueda terminar. Aparte de ello, hay sectores en nuestra sociedad que han hecho del conflicto una bandera política, un arma política, a favor o en contra. Recordemos que desde Andrés Pastrana, todos los presidentes se han hecho elegir o reelegir teniendo como bandera el tema del conflicto. De una u otra manera, Pastrana perdió la primera vuelta con Serpa, entre la primera y la segunda vuelta sacó una foto con tiro fijo y esa foto le dio el éxito a Pastrana, porque el país vio en esa foto la posibilidad o la esperanza de lograr un proceso de paz que posteriormente Pastrana trató de implementar a través del famoso proceso del Caguán, que fue un fracaso. Y al calor de ese fracaso apareció una persona como Álvaro Uribe Vélez, quien logró un gran consenso nacional en muy poco tiempo, planteando una postura de mano dura como consecuencia de la falta de liderazgo de Andrés Pastrana y la desconfianza y la desesperanza de los colombianos. Esa misma bandera le permitió a Uribe ser presidente una vez y luego hacerse reelegir y casi llega a la segunda reelección. Hoy el presidente nuestro pues también con la bandera de la paz logró su reelección, o sea que en los últimos 5 presidentes, Pastrana, 2 veces Uribe y 2 veces Santos, en los últimos 5 presidentes el tema del conflicto ha estado en la mira, ha sido el eje central de las campañas políticas. Entonces, de una u otra manera, la presencia de la guerrilla, la presencia de los paramilitares han sido una constante en la vida nacional y hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a esa presencia y por eso a muchas personas de pronto no les parece importante o conveniente terminar ese conflicto, porque no lo sienten, creen que de pronto con razón hay otras necesidades mucho más apremiantes, por ejemplo el tema del desempleo, el tema de vivienda o la problemática de la educación o la salud, asuntos mucho más urgentes que el tema del conflicto. Escuchando su relato, doctor Jorge, y dándonos cuenta de su cercanía al doctor Aníbal Gaviria,
valorando también la posición en la que usted se encuentra en este momento en la ciudad, que es ser consejero para la paz y la reconciliación y la convivencia, retomo de pronto un poquito las banderas del inmolado hermano del doctor Gaviria, que era trabajar por un plan congruente de paz a través de una filosofía de la no violencia. ¿Cómo se está trabajando desde la alcaldía de Medellín actualmente en esa propuesta, sabiendo que el actual gobernante municipal es hermano de aquel personaje que nos dejó ese legado? Sí, el plan congruente fue una iniciativa muy importante en aquella época, muy pertinente. Recordemos que en esos años del gobierno de Guillermo Gaviria, el conflicto, particularmente en algunas subregiones como el Oriente, estaba en pleno furor. La gran mayoría de los alcaldes de esa subregión gobernaban desde la Alpujarra. Muchos fueron secuestrados, algunos asesinados. Entonces el plan congruente se levantó como una bandera, como una propuesta desde la institucionalidad, buscando movilizar a la población alrededor del logro de la paz y alrededor de que los actores armados respetaran a la institucionalidad. El resultado de ello fue que muchos de esos alcaldes que fueron secuestrados en el Oriente fueron regresados a la normalidad merced a la presión de la comunidad. Y era tanto el convencimiento de Guillermo Gaviria en las bondades de esta política, de esta filosofía, que se aventuró a una marcha por la no violencia, con unos resultados trágicos, como todos conocemos, donde el exgobernador inmolado fue víctima de las FARC, con quien pretendía conversar acerca de las posibilidades de un proceso de negociación para conquistar la paz. Hoy de pronto las condiciones son distintas y no hemos renunciado a la filosofía de la no violencia. Por algo ustedes hace 8 días tuvieron acá a Luis Javier Botero, quien es un experto en estos temas y una autoridad, pero también una persona muy cercana a Aníbal Gaviria, hasta el punto que hoy hace parte de la administración municipal como asesor en esos temas de la no violencia. Hoy hay sobre la agenda pública el proceso de La Habana como un proceso que puede permitirnos conquistar esa paz tan anhelada, y es un asunto de pertinencia y de talante de la administración de Aníbal Gaviria el apoyar decididamente ese proceso de La Habana, y por eso se creó la consejería que yo encarno en aras de buscar que la ciudad como el departamento a través de la gobernación respaldemos efectivamente ese proceso y garanticemos su continuidad y ojalá también el logro de los objetivos que se ha planteado. Muy bien, doctor, porque usted me lleva justamente en el hilo conductor de todo este proceso. Entonces sería pertinente conocer cómo a través de esa gestión que se realiza en su cabeza y en su administración, se construye ciudadanía en la ciudad de Medellín con esos procesos de participación, convivencia y reconciliación. Sí, todos sabemos que en Medellín hay un número considerable de víctimas del conflicto, son cerca de 500.000 personas, casi el 20% de la población de Medellín es víctima. Esas personas demandan atención por parte de la administración municipal y al mismo tiempo lo que la ley de justicia y paz, la ley de víctimas, la 1448, plantea en materia de verdad, justicia y reparación. Entonces, en la institucionalidad local hay una unidad con la cual trabajamos muy de la mano, que se llama la Unidad Municipal de Víctimas, que busca atender y garantizar derechos, restitución y no repetición a estas personas. Y uno de los ejes de esa ley de víctimas es el tema de la reparación. Estamos trabajando hoy una iniciativa que todavía no la hemos socializado, pero ya está muy avanzada, cuál es el de llevar a cabo un proceso de reparación simbólica para toda la ciudad de Medellín como consecuencia de las violencias
que hemos sufrido en los últimos 30 años en la ciudad: la violencia del narcotráfico, la violencia de la guerrilla, la violencia de los paramilitares y alguna violencia institucional que ha tenido hitos importantes, como por ejemplo la masacre de la Macarena, la masacre del Parque Llera, la masacre de Villatina, toda la tragedia de la Comuna 13, particularmente de La Escombrera, la muerte por asesinato de más de 600 policías por quienes se pagaba 1 millón o 2 millones dependiendo del grado por parte de Pablo Escobar. En fin, una serie de hechos sobre los cuales no hemos evaluado que nos permitan explicar las raíces y las causas de esa violencia que todavía se reproduce entre nosotros, al mismo tiempo que no permitimos que el olvido nos lleve a estar repitiendo las tragedias, porque quien no la evalúa, quien no vive o no tiene presente la tragedia, había un dicho por allá, está condenado a repetirla. Entonces queremos hacer un ejercicio de evaluación con toda la sociedad de lo que significó este periodo, y hemos encontrado que el hecho victimizante o el hecho donde más en el área donde más daño se produjo por parte de la violencia es en la cultura. Los valores de la cultura nuestra se trastocaron totalmente, sin que yo quiera decir que todos los valores anteriores sean los mejores, pero por ejemplo el culto de la ilegalidad, el de consiga plata mijo decentemente, pero si no es decentemente consiga plata mijo, la cultura del atajo, etcétera, etcétera, se entronizó a partir del narcotráfico y se convirtió en un modo de vida para muchas personas en la ciudad, cuyas consecuencias todavía constantemente estamos viviendo. Sin embargo, doctor Jorge, de esas consecuencias que usted nos está hablando, hoy en día estamos asistiendo a un nuevo panorama, estamos asistiendo a una nueva Medellín, estamos asistiendo a unas nuevas propuestas y a una nueva identidad y a una nueva dinámica social. Yo considero que a lo que nos estamos enfrentando es a una nueva postura, es a una nueva dinámica social a través de todos esos procesos que desde las administraciones regionales, municipales y locales se le está apostando a ello. Sí, hemos tenido avances muy importantes. Hace 20 años éramos la primera ciudad del mundo más violenta. Teníamos una tasa de homicidios de 198, que es una tasa impresionante. La tasa hoy está en 38, pero todavía hacemos parte de las 50 ciudades más violentas del mundo. En el año 2011 estábamos en el 10º lugar, en el año 2012 pasamos al 24º lugar, y en el año 2013 quedamos en el 34, aspiramos a terminar este año 2014 por fuera de las 50 ciudades más violentas del mundo, pero de todas maneras seguimos teniendo una tasa por encima del promedio nacional, lo que nos preocupa, lo que nos inquieta y lo que da cuenta al mismo tiempo de los retos que como institucionalidad tenemos que abordar. Entonces hemos tenido avances, pero no son suficientes, sí. No son como para echarnos a disfrutar de esas mieles, sino que con mayor razón hay que seguir trabajando, y uno de los propósitos de esta iniciativa de la reparación colectiva en Medellín es el de buscar las raíces que den cuenta de por qué somos una sociedad que resolvemos los conflictos violentamente, porque no es posible resolver nuestras diferencias de una manera pacífica, de una manera razonable, y en ese sentido quitarle soporte a la violencia, quitarle soporte a las estructuras organizadas que se han creado alrededor de distintas modalidades del delito, como por ejemplo la droga, la extorsión, el microtráfico, etcétera. Con base en esa respuesta última, doctor Jorge, y ya para darle finalización a nuestro programa, ¿qué hay de nuevo, qué se proyecta a futuro no muy lejano en la ciudad de Medellín sobre estos procesos de participación, convivencia y reconciliación? Sí, yo destaco que todas estas iniciativas de participación que hemos tenido en la ciudad, nacidas desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, han generado una conciencia muy fuerte de participación en Medellín. La ciudadanía no es pasiva ni acepta fácilmente
cualquier decisión pública que de una u otra manera la pueda afectar. Exige que sea tenida en cuenta, exige que su concepto sea por lo menos considerado. Por ejemplo, el plan de desarrollo actual que tenemos en Medellín nos permitió avanzar en algo que es muy importante, y es el que la comunidad le exige a la administración que no solamente dé cuenta de cuáles proyectos y programas va a ejecutar durante esos 4 años y con qué recursos, sino que diga incluso cómo se va a georreferenciar esa inversión. De hecho, el habitante del barrio Santa Cruz o del barrio 12 de octubre o del barrio Buenos Aires no quiere solamente saber qué inversión va a haber en la ciudad, sino qué inversión va a haber en su sector. Y ello demanda un esfuerzo grande por parte de la institucionalidad para georreferenciar esos recursos. Y lo mismo ocurre actualmente con un gran tema que después del plan de desarrollo es el tema central, cuál es el plan de ordenamiento territorial, que tiene que ver con cómo vamos a organizar el territorio en los próximos 12 años para dar cuenta de los propósitos que como sociedad tenemos, el tema de la equidad, el tema del desarrollo, el tema de reducir los niveles de desigualdad, etcétera, etcétera. Asuntos que están relacionados con el territorio, asuntos que están relacionados con cómo disponemos del territorio para posibilitar esos grandes proyectos que tenemos como sociedad. Nos resta darle un agradecimiento bastante grande a nuestro invitado, el doctor Jorge Iván Mejía Martínez, por acompañarnos el día de hoy, disertando acerca de todos estos procesos de participación, convivencia y reconciliación en la ciudad de Medellín, de lo cual nos quedan unos grandes retos, nos quedan una gran información y unas grandes conclusiones que todavía estamos pendientes de seguir construyendo, que se está haciendo una labor que está obteniendo unos resultados muy próximos, unos resultados bastante productivos, pero que, como él mismo lo dice, no podemos todavía cantar victoria, porque la situación dinámica de nuestra sociedad todavía nos exige que sigamos trabajando más en esos procesos de participación, de convivencia y de reconciliación. Así es, Juan. No, yo reitero mi gratitud a ustedes, a toda la comunidad universitaria de la UNAD, una entidad muy importante y muy valiosa para la sociedad nuestra. Es una posibilidad que se le brinda a toda la población para que de una u otra manera acceda a las distintas modalidades de educación. Recordemos que la educación es el motor del desarrollo, es el motor del crecimiento de nuestra sociedad, y por eso esta modalidad que tiene la UNAD es bien valiosa. A ustedes, amables oyentes de la Radio UNAD Virtual, que nos escuchan en Colombia y en el mundo, y particularmente a quienes nos escuchan en la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México, les agradecemos por estar ahí acompañándonos en todos estos procesos. Les damos gracias, los invitamos para un nuevo programa de Construyendo Ciudadanía. El doctor Jorge Iván, muchas gracias por haber asistido, acompañarnos en este proceso, como también gracias a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández, que nos acompañaron en el Control Master. Nos escuchamos en un nuevo programa. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.